Ese es un sistema de ecuaciones. No, no entiendo por qué no es un sistema de ecuaciones. Con esto que es. ¿Esto? ¿Esto? Sí, un paso de G. Afirma. De hecho, mira. De hecho, en una hoja. Mucho antes. Aquí. ¿Tienes goma? Hay que tener goma. Voy a pegar esta hoja. Muy bien, préstame atención. ¿Ya? Préstame atención, denles el tiempo para que lo copien. ¿Qué tipo de transistor es? NP. ¿Este qué terminal sería? Base. Por lo tanto, la corriente base en este transistor ingresa. Emisor. ¿Qué pasa? Sale. Recuerda esto como si no existiera, ya decía. Esto también es como si no existiera. ¿Sí? Y el colector ingresa. ¿De acuerdo? Aparte, ¿qué voltajes sabemos que existen? ¿Cuáles son los voltajes importantes acá? Voltaje base emisor, siendo este positivo y negativo. El voltaje Vector emisor. Entonces les había dicho, siempre la base la vamos a tomar como si fuera mi malla 1. ¿Por qué? Porque a mí me interesa hallar primero la base, porque la base es el que comanda el transistor. De eso habíamos hablado, ¿no? El menor comanda. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir, bueno, acá hay pues mi malla 1. Y esta sería mi malla 2. Para un transistor del tipo PNP, ¿cómo va a ser la malla 1 y la malla 2? En sentidos contrarios, ¿no? Obviamente que lo estoy dibujando así por el sentido de las corrientes. La corriente azul tiene el mismo sentido que las corrientes rojas, que son las que rigen en ese tipo de transistor. Si fuera un transistor del tipo PNP, ¿cómo van a ir? Al contrario. Simplemente al contrario. Entonces, de mi malla 1, como la corriente viene así, este es más, este es menos. Este es más, este es menos, acá no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Esto es como si no existiera. Este IB es como si viniese desde acá, ¿no? Es como si viniese desde acá. Pero ingeniero, ¿cómo viene una corriente desde tierra? ¿Es posible eso? ¿Que tierra te dé una corriente? No. En realidad, ¿qué pasa con este circuito? En realidad, ¿qué pasa con este circuito? Hasta ahí es, ¿no? ¿Esto dónde va? A tierra. Este es el dibujo. ¿De acuerdo? Este es RE, este es RB. No estoy ni siquiera dibujando ahí esta parte. ¿Pero esta fuente qué es? Negativa. Negativa. ¿Qué significa? Su positivo a tierra. Que el positivo va a tierra. Entonces, ¿esto qué es? VEE. Y la tierra está acá. ¿De acuerdo? La tierra está acá. Entonces, esto es como si fuera de esta manera. Entonces, mucho más entendible ya, ¿no? Es mucho más entendible ya el circuito. O sea, no es de que la corriente de base viene desde tierra. La corriente de base, ¿quién está entregando? Esta, ¿no? Está haciendo este recorrido. Esta fuente. Y para esta está haciendo también este recorrido, esta fuente. Esta es la que está suministrando. A diferencia del dibujo que hicimos en la clase anterior. Había una fuente acá y una fuente acá, ¿se acuerdan? Ok, entonces, según eso, mi malla 1, esto es así, ¿no? Ya les dije, más, menos, y acá no hay nada. Entonces, ¿qué sería? Más voltaje de RB. Más el voltaje De RB. de la resistencia de base, Más voltaje. más Base emisor. el voltaje Base emisor. base emisor, Más voltaje R. más el voltaje de la resistencia de emisor, Menos B. menos
VEE, ¿no? Esto es igual Igual a a 0. 0. El voltaje de la resistencia base, ¿qué será igual? A RB, ¿por qué? Por la corriente base, ¿no? Porque es esta corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Más voltaje base emisor. Más RE por IE. ¿De acuerdo? Menos VEE. Esto es igual a 0. Ya les dije, esto debería ser dato, variable, dato, dato, variable, dato. Entonces, ya sabemos cómo resolver eso, ¿no? Porque entre comillas tenemos dos variables en una ecuación. No se podría, pero ¿qué hago? Y es igual a RB por IB más voltaje base emisor más RE IB por beta más 1 menos VEE es igual a 0. Entonces, de acá ¿qué calculo? IB. Con IB calculo IC y calculo IE. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a la segunda malla. La segunda malla, ¿qué va a ser? Más voltaje Más base VCE, ¿no? Más el voltaje colector emisor. colector emisor Más voltaje de resistencia. más el voltaje de la resistencia emisor menos VEE es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? VCE más RE por IE menos VEE es igual a 0. De acá, ¿qué debería calcular? VCE. Y se resolvió el problema. Por eso, transitores es más fácil, le digo. Son mallas, son dos mallas. ¿Dudas, muchachos?